Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, de nuevo recapitulando las últimas horas en un día marcado por el enfado de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos está preocupado por esta alianza entre Rusia, China e India. Enseguida les contamos precisamente declaraciones por parte de Rusia hablando sobre este envío de tropas occidentales, estas conclusiones de la coalición de los dispuestos, mientras la mirada se posa en Venezuela. En el día de hoy, dos cazas, dos F-15 venezolanos han sobrevolado destructores estadounidenses. Sigue aumentando la tensión en el Mar Caribe. Pendientes de esto, enseguida les contamos el arma secreta de China en un día, bueno, pues que ha sido protagonista sin duda con este gran desfile militar que sigue preocupando a Estados Unidos, en concreto a su presidente. Empezamos contándoles que Donald Trump ha expresado este viernes su descontento con el crecimiento de las relaciones entre Rusia, China e India. Decía, parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura, que tengan un futuro largo y próspero juntos, es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social. El líder también ha publicado una foto donde aparecen juntos el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping. Trump ha expresado sus quejas sobre la reunión de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, afirmando que Xi y Putin están conspirando contra Estados Unidos. Precisamente miramos a Putin, el presidente ruso dice que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania es prácticamente imposible. Por su parte, Donald Trump sigue presionando para que se alcance una solución a la crisis. Amenaza a Rusia con nuevas sanciones y aranceles secundarios. Esta es la respuesta de Putin sobre las garantías de seguridad. Sí, y llegamos a una paz a largo plazo, entonces no veo ningún sentido de estar presentes allá esas tropas. Porque si alcanzamos este acuerdo, todos pueden estar seguros de que Rusia va a implementar y respetar esos acuerdos. Y vamos a respetar las garantías de seguridad que serán elaboradas tanto para Rusia como para Ucrania. Señaló que Kiev está buscando contactos directos de alto nivel, incluida una reunión entre él y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero dice que no le ve mucho sentido. Decía que será prácticamente imposible alcanzar un acuerdo con la parte ucraniana sobre cuestiones clave, incluso aunque haya voluntad política. Precisamente les contamos que el presidente ruso advertía este viernes que cualquier presencia militar extranjera en Ucrania sería tratada como un objetivo legítimo de los ataques rusos. En su intervención en el Foro Económico Oriental de Vladivostok decía que asumen que las fuerzas serán objetivos legítimos de los ataques, añadiendo que no tiene sentido desplegar tropas si existe un acuerdo de paz. Al despliegue de las fuerzas militares extranjeras en Ucrania, una de las causas primordiales de este conflicto son los intentos de hacer Ucrania parte de la OTAN. Y si allá aparecen todo tipo de tropas extranjeras, sobre todo ahora en el curso del conflicto, nosotros los veremos como objetivos legales para ataque. Putin ha reiterado que Moscú sigue abierta al diálogo, pero expresó escepticismo sobre las intenciones de Kiev. Calificaba al liderazgo ucraniano de régimen, afirmó que no se puede avanzar sin un acuerdo sobre cuestiones clave. Dice que cualquier acuerdo negociado debe confirmarse mediante un referéndum en las zonas afectadas, incluso si esto pone en entredicho la autoridad de la Constitución ucraniana. También miramos al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev. Ha calificado las iniciativas de la coalición de los dispuestos sobre Ucrania de tonterías y disparates. Decía, literalmente, esto es una completa tontería, una herejía. Lo que están haciendo es, por decirlo suavemente, una tontería o simplemente una mierda. Llámenlo como quieran. Es lo que apuntaba en una conversación con periodistas. La reunión de la coalición de los dispuestos, celebrada en París este jueves 4 de septiembre, contó con la presencia de líderes europeos y con Zelensky. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaba que 26 estados van a participar en el envío de un contingente militar a Ucrania. Y también les contamos que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decía este viernes que se podría organizar otra reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump muy pronto si fuera
necesario. Añadía que es posible una cumbre próximamente y que los contactos bilaterales de trabajo continúan. Peskov sugería que los intereses de Rusia y Estados Unidos pueden coincidir si Trump contribuye a una solución política y diplomática a la guerra en Ucrania. También acusó a Europa de ser extremadamente poco constructiva, afirmando que todo lo que hacen los europeos obstaculiza significativamente los intentos de resolver la crisis. Por su parte, Donald Trump se ha vuelto cada vez más pesimista sobre la opción de negociar un fin al conflicto entre Rusia y Ucrania en el corto plazo o de ver a los líderes de ambos países reunirse en persona. Trump no abandona la esperanza de resolver esta disputa. De hecho, participó este jueves en una conferencia telefónica con Zelensky y con los líderes europeos, donde Trump, por cierto, hizo hincapié en que Europa debe dejar de comprar petróleo ruso que financia la guerra. Trump también señaló que los líderes europeos deben presionar económicamente a China por financiar el esfuerzo bélico ruso, pero la visión más pesimista de Trump sobre alcanzar un acuerdo de paz subraya el camino recorrido desde la campaña de 2024, donde decía que iba a resolver esta guerra en 24 horas. Trump ha reconocido que la guerra es un problema mucho más persistente de lo que esperaba. Mientras tanto, precisamente, Donald Trump afirmaba esta noche que pronto hablará con Vladimir Putin durante una cena con lo más ganado del sector tecnológico. Trump respondía cuando los periodistas le preguntaban sobre si iba a hablar con Vladimir Putin. Reconocía que el conflicto es el más difícil al que se ha enfrentado. I will be. We're having a very good dialogue. I settled 7 wars. The one that I thought would be maybe one of the easiest. You know that feeling? You think one thing is going to be easier, turns out to be a little bit tougher. But the one that I thought would be an easier one because of my relationship with President Putin and with Ukraine and everything else, I thought it would be the Russia-Ukraine disaster, where this week 7,014 people were killed. Soldiers, in most cases soldiers, a few from Kiev, relatively few, but mostly soldiers, and they're being killed at levels that we haven't seen since World War II. And they're not American, they're not from any of the countries that some of you are from, but they're people, they're souls, and we'll get it done. But that's turned out to be the most difficult of the group. You know, I settled 3 wars. One was 31 years going. A lot of people killed, 10 million people. Another was 34, and another was 37 years it was going on. And people said you can't settle them, and I settled them. This one turned out to be more difficult, but we'll get it. We're going to get it settled. Un Trump cada vez más pesimista que además está deteniendo lo que podría ascender a cientos de millones de dólares en fondos de seguridad para las naciones europeas que limitan con Rusia. Los próximos recortes, que no han sido anunciados públicamente, ocurren mientras su administración no ha buscado renovar las porciones europeas de lo que se conoce como financiación de la sección 333. Tampoco la iniciativa de seguridad del Báltico, que apoya a naciones cercanas a la frontera rusa, como por ejemplo Estonia, Letonia y Lituania. Es lo que informa Financial Times. Esta acción ha sido coordinada con los países europeos de acuerdo con la orden ejecutiva y el énfasis de larga data del presidente en garantizar que Europa asuma más responsabilidad por su propia defensa. El presidente de Estados Unidos, que anunció el pasado mes de agosto, como saben, el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Washington. Desde el 11 de agosto, miles de soldados de la Guardia Local y de otros estados patrullan la capital del país. La decisión de Trump tiene como objetivo reducir el índice de delincuencia en Washington. Sin embargo, la ciudad ya ha denunciado al gobierno estatal por tomar esa decisión, ya que dice ninguna ciudad estadounidense tendría que ver a soldados estadounidenses patrullando sus calles. Es lo que declaraba el fiscal general de Washington. Washington denunciaba al gobierno 2 días después de que un juez federal de San Francisco declarase ilegal un despliegue similar en Los Ángeles, también ordenado por Trump como medida para frenar lo que considera un repunte del crimen en esa ciudad. Sin embargo, Trump asegura que al menos en Washington la Guardia Nacional ya ha detenido a 1.669 personas, ha sacado de las calles a 709 delincuentes. Según recoge el país, el 80% de la población de Washington se opone a este despliegue. El 78% se siente menos segura debido a la presencia de militares en las calles. Unos soldados que proceden de Washington, pero también de otros estados del país, que han tenido que ser movilizados de sus hogares para patrullar la capital. La Guardia Nacional es un cuerpo militar de reservistas que se moviliza en situaciones de emergencia.
Mirando a Estados Unidos, les contamos una información de The New York Times. Informaba que los SEAL de la Marina de Estados Unidos mataron a civiles norcoreanos durante una misión encubierta fallida en 2019. Es lo que apuntan funcionarios actuales y anteriores anónimos, hablando de esta operación clasificada. La misión, supuestamente aprobada por el entonces presidente Donald Trump durante las conversaciones nucleares con Kim Jong-un, tenía como objetivo instalar un dispositivo de escucha en Corea del Norte. Los SEAL presuntamente abrieron fuego contra civiles que los encontraron mientras buceaban en busca de mariscos, matando a todos a bordo de un pequeño barco pesquero. Es lo que informa la agencia Reuters. Una revisión clasificada del Pentágono dictaminó que los asesinatos se ajustaban a las reglas del combate según el informe. La Casa Blanca, el Pentágono y la Embajada de Estados Unidos en Seúl han declinado hacer comentarios. Estas revelaciones llegan mientras la diplomacia entre Estados Unidos y Corea del Norte sigue congelada y Pyongyang continúa expandiendo sus programas nucleares y de misiles desde que las conversaciones colapsaron en 2019. Volvemos a mirar a Europa, donde el presidente francés Emmanuel Macron anunciaba este jueves que 26 países de la coalición de voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a estar presentes en tierra, mar o en los aires para aportar garantías de seguridad a Kiev. En una comparecencia ante la prensa al término de la reunión de este grupo de 35 aliados de Ucrania en París, junto precisamente al presidente ucraniano Zelensky, el propio Macron insistía en que esa fuerza no pretende fijarse en ninguna guerra con Rusia, sino garantizar la paz y aportar muy claramente una señal. Europa quiere prevenir cualquier agresión. Estas son las palabras de Macron. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique. Elle se déploiera dans le cadre d'un cessez-le-feu, pas sur la ligne de front, mais dans des géographies qui sont en train d'être définies, mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité. Macron, pasamos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmaba este viernes que se podrían desplegar miles de soldados en Ucrania bajo las garantías de seguridad propuestas por sus aliados una vez que termine la guerra con Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron afirmaba que 26 países se habían comprometido a proporcionar garantías de seguridad a Ucrania, incluida una fuerza internacional por tierra, mar y aire. Macron afirmaba que esos países se desplegarían en Ucrania, pero dijo que algunos de ellos proporcionarían garantías sin salir de Ucrania, por ejemplo, ayudando a entrenar y equipar a las fuerzas de Kiev. Decía además que es importante que estén debatiendo todo esto. Sin duda serán miles, no solo unos pocos, es lo que apuntaba el propio Zelensky junto a Antonio Costa. Ми підтримували в будь-якому форматі і трьохсторонню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що, знаєте, як коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч. Це вже непогано, але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. También hablamos del canciller alemán. Friedrich Merz ha manifestado su preocupación por la endeble influencia de Europa en el contexto global. Mostró su insatisfacción con el papel actual de las naciones europeas en asuntos internacionales, lo que apuntaba en una entrevista para el canal de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, difundida este viernes. Decía Merz: lo que me preocupa, y lo admito, me agobia, es el hecho de que en la actualidad los europeos no desempeñamos en el mundo el papel que realmente queremos desempeñar y que deberíamos desempeñar para garantizar la protección adecuada de nuestros intereses. Merz citó como ejemplo el conflicto en Ucrania. Reconoció que Europa no está en condiciones de ejercer suficiente presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin para que ponga fin a este conflicto. Decía Merz: eso me molesta, me preocupa, dependemos de la ayuda de Estados Unidos.
Pendientes precisamente de Estados Unidos, de la tensión con Venezuela, de este caos en Reino Unido, ya no solo con el despido de la viceprimera ministra, ya no solo con el reordenamiento del gobierno de Keir Starmer, sino con la ola que hay contra la libertad de expresión. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos enseguida. Más información en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Donald Trump, que llega a la cumbre de La Haya para ser la peor pesadilla europea. No salimos de una y entramos en otra. Hay que redefinir el artículo 5. Vamos, ¿cómo? Está pensando sobre todo Sánchez. Redefinir el artículo 5 con un pero. ¿Cuánto hay y cuánto paga cada uno de los países? Ha llegado Mr. Marshall, ha llegado el imperialista, ha llegado el rey de los europeos y Rutte se ha puesto de rodillas. Gracias a ti, los europeos estamos gastando a expuertas. Gracias a ti, en una posición de Rutte que da absoluta vergüenza ajena. Porque Rutte es un perdedor de elecciones que entonces han dicho, vente a la OTAN, que es parte de la fiesta. Y ahí llevaron a Rutte para que no le faltara trabajo. Le han puesto a un europeo para que le lama los zapatos al estadounidense. Y entonces ha venido el estadounidense, se ha puesto la gorra y ha dicho, bienvenido, Mr. Marshall. Quita, leche, quita, ¿no? No, debería pensar, qué pesado. Con la sonrisita esta que le deben enseñar en el club. ¿Te hace gracia que tengamos que destinar dinero de la educación y de la sanidad a que tú compres armas? ¿De dónde sale el puñetero dinero? De ti. El 5% es imposible para Europa. ¿Dónde está el objetivo? Aquí. El 5%. Todo esto, 5%. Así tenéis narices para decir cómo vais a sacar el 5%. Decid la verdad de una puñetera vez. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de Reino Unido después de que haya dimitido la viceprimera ministra, después de que Starmer tenga que enfrentarse a una nueva crisis de gobierno. Precisamente les contamos que la polémica sobre la interferencia policial en la libertad de expresión se ha reavivado en Reino Unido en medio de un nuevo escrutinio de la Ley de Seguridad en Internet, que entre otras cosas tipifica como delito la incitación a la violencia a través de publicaciones en la red y puede conllevar penas de prisión para personas acusadas de intentar perjudicar a otras mediante comentarios online. La policía británica realiza más de 30 arrestos diarios por publicaciones ofensivas en redes sociales y otras plataformas online, lo que equivale a 12.000 arrestos al año, es lo que informan los informes de principios de 2025 basados en el análisis de datos de custodia, según recoge The Telegraph. También existe un intenso debate sobre el número de incidentes de odio no delictivos documentados por los agentes. Se supone que esos sucesos solo deben registrarse cuando existe un peligro de daño significativo que podría derivar en un delito y no solo porque alguien se sienta ofendido. Sin embargo, el año pasado, en las fuerzas del orden de Inglaterra y de Gales se recopilaron más de 13.000 casos de ese tipo, lo que llevó a los activistas a advertir sobre el impacto negativo en la libertad de expresión. En Francia, la agencia francesa de armamento ha encargado un demostrador de armas láser de alta potencia, denominado Sistema de Defensa Láser de Nueva Generación para el combate antidrones y la defensa aérea de corto alcance, es lo que informa el Ministerio de las Fuerzas Armadas. La DGA, responsable de las adquisiciones y tecnología de defensa del gobierno francés, indicó que Sideral evaluará la eficacia del arma láser para neutralizar drones tácticos, cohetes, proyectiles de mortero y municiones teledirigidas, con el objetivo de equipar a las Fuerzas Armadas en el 2030 con una potencia de varias decenas de kilovatios. Se va a beneficiar de tecnologías innovadoras que permiten combinar y concentrar la energía láser para neutralizar en particular drones tácticos con la mayor eficacia.
También miramos a China para contarles que al menos 4 drones cuyos nombres no fueron revelados se exhibieron durante el megadesfile militar en Pekín este 3 de septiembre. Es lo que informa el diario South China Morning Post. La cadena estatal CCTV identificó uno de ellos como de clase Loyal Wingman, compañero leal, un vehículo aéreo no tripulado de ataque furtivo diseñado para operaciones coordinadas con aviones de combate tripulados. El único modelo identificable fue el GJ-11, orientado al ataque, que cuenta con una variante naval, el GJ-11J. Otros 2 drones de aproximadamente 16 metros de largo se asemejaban a los diseños de cazas de última generación. El sitio web especializado de Warzone les considera el equivalente chino al programa de aviones de combate colaborativos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una tecnología de vanguardia al alcance de muy pocas potencias militares. El informe señala que este programa de Estados Unidos todavía se encuentra en fase experimental. También miramos a China para contarles que el Ministerio de Comercio ha anunciado que va a imponer a partir del próximo miércoles aranceles de hasta el 62,4% a una serie de productos porcinos y sus derivados procedentes de la Unión Europea, en represalia por las tasas que el bloque comunitario aplica a los vehículos eléctricos. Esa tasa se enmarca en una investigación antidumping que la administración china está llevando a cabo y se va a aplicar a las compañías que no colaboren con sus indagaciones. Las empresas que cooperen enfrentarán un arancel del 20%, con algunas excepciones concretas que irán del 15,6 al 32,7%. Esas pesquisas tienen como objeto la carne de cerdo y la casquería procedente de la Unión Europea, tanto refrigerada como congelada, además de la grasa porcina o los derivados de ellas. Entre los principales proveedores de estos productos se encuentra España. Volvemos a mirar a Estados Unidos para contarles que precisamente en medio de esta tensión con China ya no goza más de la indiscutible hegemonía en la región del Indo-Pacífico, es lo que apunta la agencia Bloomberg. Según la publicación, la Armada del Ejército Popular de Liberación ha superado en tamaño a la estadounidense, además de que Pekín se ha armado a gran velocidad con aviones, misiles y otras armas. Destacan que lo anterior quedó constatado en el megadesfile militar del pasado 3 de septiembre con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Australia y Japón, aliados tradicionales de Washington en esta región, han dejado de considerar al Estados Unidos de Trump como un socio confiable, lo que ha generado un acercamiento entre Canberra y Tokio, que ahora buscan fortalecer la cooperación bilateral en materia económica y de defensa. Mirando a Venezuela, les contamos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha denunciado este jueves que 2 cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor US Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe. El Departamento de Defensa calificó este acto como una maniobra provocativa para interferir con las acciones contra el narcoterrorismo. También advertía a este cártel que gobierna Venezuela, dice que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos. Un portavoz del Pentágono calificó esta maniobra como una demostración de fuerza innecesaria y peligrosa, asegurando que la Marina de Estados Unidos continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional. El gobierno de Estados Unidos, que ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeropuerto de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra los cárteles de drogas, lo que apunta la agencia Reuters. Esas aeronaves se sumarán a la considerable presencia militar estadounidense que ya se encuentra en el sur del Caribe, desplegada con el supuesto propósito del combate a grupos de delincuencia organizada responsables de la entrada de droga en Estados Unidos. La información llega solo 3 días después de que las fuerzas aéreas de Estados Unidos atacaran una pequeña embarcación supuestamente procedente de Venezuela, según decía Donald Trump. Mientras tanto, también mostramos estas imágenes del ejército israelí, el ataque a un edificio, a un gran edificio en Gaza. Se tomaron medidas, según ellos, para mitigar el daño a los civiles. Los residentes de la ciudad afirmaron que Israel había bombardeado varios rascacielos. El Ministerio de Salud de Gaza informó que 30 palestinos habían fallecido a manos del ejército en toda Gaza, incluidos 20 en la ciudad de Gaza. Sigue la tensión después de que más de 64.000 palestinos hayan sido asesinados, según autoridades sanitarias de Gaza. Gran parte del enclave, densamente poblado, ha quedado en ruinas. Sus residentes se enfrentan a una crisis humanitaria.
Mientras tanto, les contamos que Tesla ha presentado este viernes una declaración preliminar de poder ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, proponiendo un nuevo paquete de compensación a largo plazo para su CEO, para Elon Musk. Este plan busca retener el liderazgo de Musk mediante un premio al desempeño del CEO, básicamente $1 billón. Será reelegido en 2025, sujeto a que Tesla alcance ambiciosos objetivos operativos y de capitalización. Elon tuvo que impulsar el crecimiento en miles de millones en 2018, ahora debe impulsarlo en billones. Para ser exacto, según Tesla, debe llegar a $7,5 billones. La Junta Directiva ha descrito a Musk como vital para el futuro de Tesla, enfatizando que incentivarlo es fundamental para su éxito a largo plazo. El paquete también ha vinculado los incentivos a hitos de producto como 1 millón de robotaxis y bot de inteligencia artificial en funcionamiento, junto con objetivos financieros sin precedentes. Tesla subía en torno al 5% después de estas informaciones. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que implementa oficialmente el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón. Según este acuerdo, Estados Unidos va a aplicar un arancel base del 15% a casi todas las importaciones japonesas que ingresen a Estados Unidos, junto con un tratamiento sectorial separado para automóviles y autopartes, productos aeroespaciales, productos farmacéuticos genéricos y recursos naturales que no están disponibles o producidos naturalmente en Estados Unidos. El acuerdo también incluye una reducción a los automóviles japoneses del 27,5 al 15%, es decir, unos 550.000 millones de dólares en inversiones japonesas en Estados Unidos, y un aumento de las importaciones estadounidenses de arroz y de aviones. Miramos de nuevo a Donald Trump para contarles que decía a los medios, dentro de esta cena con los grandes ejecutivos de Estados Unidos, que pronto va a imponer aranceles a las empresas extranjeras de semiconductores que no inviertan en el país. Decía, pondremos un arancel muy sustancial muy pronto. Afirmaba que esta medida afectaría a las empresas que fabrican chips en el extranjero sin planes de construir instalaciones en Estados Unidos. People here, chips and semiconductors, that will be putting tariffs on companies that aren't coming in. We'll be putting a tariff very shortly. You probably are hearing we'll be putting a fairly substantial tariff on, not that high, but fairly substantial tariff, with the understanding that if they come into the country, if they're coming in, building, planning to come in, there will not be a tariff. If they're not coming in, there's a tariff, fairly substantial tariff. Mientras tanto, el fiscal general del Distrito de Columbia ha demandado a la administración Trump por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la capital en agosto. Lo calificó de ocupación militar involuntaria. La Casa Blanca afirmaba que la medida estaba completamente dentro de las facultades de Trump. A principios de esta semana, un juez federal declaró ilegal el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump para la aplicación de la ley en Los Ángeles. El fiscal general en Washington advertía que desplegar a la Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes es innecesario, indeseable, peligroso y perjudicial. Además, esta acción socava la autonomía local, exacerba las tensiones y perjudica la economía del distrito al desalentar el turismo y la actividad comercial. Casi 2.300 miembros de la Guardia Nacional de 7 estados fueron enviados a Washington D.C. tras la orden de Trump del 11 de agosto y puestos bajo el mando del Departamento de Defensa. Pendientes de Donald Trump, mirando a la tensión con Venezuela, con la mirada ya puesta en las elecciones del próximo domingo en Argentina. Puede ser sin duda un punto crucial para el mandato de Javier Milei. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, enseguida más información, el análisis, los expertos en negocios, televisión.